anunciar tu nombre. Y es necesario que seamos santificados, que seamos hechos puros, que seamos, Padre mío, quitada toda arruga y toda mancha, puesto que en nuestros labios está tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pido todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, quiero preguntar nada más, ¿hay algún lugar dispuesto para los niños? Amén. Que los niños estén pasando al área de los niños para recibir su lección bíblica. Santo es Dios. Hablamos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Conocemos toda esta porción bíblica y hoy vamos a estar, hermano, entrando en esta serie bíblica otra vez de los ángeles, pero ahora de los otros ángeles. Amén. Ángeles caídos, demonios, huestes, potestades, principados, hermano. Es necesario que se entienda este tema. Este tema en el cual hay mucha confusión, hay mucho debate. Ese tema en el cual muchos hermanos son atacados por estos seres y debemos conocer las artimañas del enemigo. Ojo, hermanos, no es importante darle mucha resonancia o importancia al enemigo, pero es necesario conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia lo menciona. Así de sencillo, hermano. Aleluya. Y para poder entender toda esa cuestión necesitamos estudiar parte de lo que es la amartiología, que es el estudio bíblico del pecado. Todo esto se deriva de esto, hermano. Los demonios, la demonología se deriva del pecado. Romanos capítulo 3, verso 23, dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La iglesia lo lee. 1, 2, 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Toma tu asiento, hermano. Voltea a tu hermano que tienes al lado con una sonrisa, voltea y dile: cállate, no me interrumpas. Amén, sí. Que no se interrumpan, hermano. Es importante que prestemos atención a la palabra de Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Si ves a algún hermano que está durmiendo, pellízcalo. Hermano, dale un codazo. Es importante que conozcamos lo que dice la Biblia. Amén, amén. Para poder entrar, hermano, a la serie de la demonología, es importante conocer de dónde se origina todo esto. Esto es producto del pecado, hermano. Tiene que quedar claro esto. El pecado, los demonios, Satanás y todos ellos existen porque el pecado existe, hermano. En un momento, en una línea de tiempo determinada, todo era santidad, según la palabra de Dios. Porque Dios creó todas las cosas y vio Dios que las cosas eran buenas, ¿verdad? Todas las cosas Dios los hizo perfectas. Hasta que, hermano, se encontró maldad. Y hoy vamos a estar viendo el origen de eso. Y después de eso podemos entender, hermano, cómo es que el origen de estas potestades hoy hacen y atacan a los hijos de Dios. Hay muchos hermanos que el Señor les permite verles. Hay muchos hijos de Dios que Dios permite que sean tribulados, afligidos por estos espíritus, algunos inmundos, algunos ángeles caídos. Dios permite que ciertas naciones puedan estar bajo la potestad de algún gobernador, de algún principado. Lo vimos en la cuestión de la angelología, ¿se acuerdan, hermano? El pecado es el origen de todo esto. Quiero que agarres tu libreta y que anotas una palabra que se llama amartia, con H. Amartia. La palabra griega para pecado, como lo dice la palabra, es una palabra que significa literalmente en contra de, o el pecado. De ahí viene la palabra amartiología.
estudio del pecado. Todo aquello que se opone pues en contra de la santidad, de los estatutos, de los mandamientos de Dios, eso es pecado. Si tú en tu trabajo, mi hermano, estás trabajando, seas maestro, médico, profesionista, abogado, hay normativas dentro de la institución donde tú trabajas. Los que son empleados y tienen un patrón tienen normativas. Si tú vas en contra de esas normas, eso es pecado. Es una falta administrativa. Eres un trabajador pecador para esa institución. Eso significa la palabra pecado. No es necesario, mis hermanos que me escuchan y que nos ven, discutir que el pecado es una realidad en el mundo. No es algo que deba ser debatible o cuestionable. Yo no sé cuántos pudieron ver la noticia de ayer. Horrible, trágica. Unas noticias, hermanos, llenas de pecado. No nos vayamos tan lejos al otro lado del planeta, en donde está Rusia y Ucrania, hermano. Ayer, en la ciudad de Querétaro, amados hermanos, más de 17 muertos por un vil juego de fútbol. El poder en Cristo Jesús. Estaba viendo, yo le enseñaba a mi esposa los videos de cómo la gente sin escrúpulos, la gente llena de maldad, por el simple hecho de que querían ser parte de la masacre que estaba viendo. Hermano, hombres tirados sin ninguna defensa, ya totalmente, a lo mejor hasta mutilados, charcos de sangre, y toda ahí, iban y le pateaban la cabeza, los costados, con sillas, golpeaban sus cabezas. Eso es pecado, hermano. Poder en Cristo Jesús. No es discutible saber que hoy el mundo se hunde en el pecado. Que todas las cosas que hoy están sucediendo en el planeta Tierra son a causa del pecado. Así es, Señor. ¿Por qué, hermano? Porque hay hombres que gobiernan y su corazón está lleno de iniquidad. Hay hombres que su corazón está lleno de tinieblas. Y hay hombres que gobiernan, al cual muchos demonios y ángeles caídos gobiernan detrás de ese hombre. Es por eso que Adolfo Hitler en su momento fue considerado por muchos el anticristo, del cual la palabra habla. Pero la Biblia dice que hay muchos anticristos que han salido ya. El espíritu de Adolfo Hitler, hermano, está hoy en día sobre este presidente de Rusia. Y es increíble cómo muchos cristianos de hoy en día lo defienden a este presidente, hermano, que está haciendo una aniquilación terrible en un país vecino. El espíritu de este demonio está sobre esta persona. No es discutible que el pecado está abundando en el planeta Tierra, que la tierra gime de dolor porque están terminando con ella a causa del pecado. Los disturbios, las guerras que vemos, hermano, la maldad que vemos hoy en día, producto del pecado. ¿Cuántos se acuerdan por ahí de los principios del año 2000? ¿Cuándo se podía ver, hermano, este tipo de situaciones que hoy en día vemos en cada esquina, en cada colonia, en cada ciudad del país, a causa del pecado? Y la palabra dice que esto va a ir en aumento. Es por eso que Dios, cuando la iglesia de Cristo sea quitada del medio, va a tener que tomar del vino del furor, de la ira de Jehová, los habitantes de esta tierra. Porque como acabamos de ver, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino el Señor Jesús. Para aquellos que estaban destituidos, o sea nosotros, de ser partícipes de la gloria de Dios, Cristo, hermano, descendió del cielo. Se convirtió en el pan del cielo, el cual hoy partimos, y se crucificó, y el Señor derramó su sangre, y ahora somos parte de la familia de Cristo. Amén. Pasamos a ser parte de los herederos de Dios. Y ahora tenemos, hermano, no parte del infierno, sino parte en el paraíso de nuestro Dios. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Amén. Gloria a Cristo. La conciencia, hermano, del hombre es a menudo un testimonio molesto a los propios pecados. La conciencia del hombre. Hay atrasito en Romanos capítulo 2 verso 15. Vamos a dar lectura. Amén. Y dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia,
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La misma conciencia del hombre da testimonio de los pecados que hacemos o hicimos, hermano. Hay muchos que vienen a la iglesia o que vienen al templo de Dios y se congregan por el simple hecho de que su conciencia los acusa. Pero salen de este lugar, hermano, y siguen haciendo y cometiendo el mismo pecado de siempre. Muchos siguen fornicando, adulterando, muchos siguen siendo infieles, muchos siguen viendo pornografía, muchos siguen haciendo cosas que van en contra de la santidad de Dios y su conciencia los acusa y se están dando golpes de pecho los domingos y vienen aquí bien contentos, pero su conciencia les acusa, no han sido transformados, no han sido renovados, siguen teniendo la vieja naturaleza. La conciencia del hombre da testimonio de los pecados que el mismo hombre provoca. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, sí. La Escritura habla constantemente de esta realidad. Como leímos en Romanos 3:23, hermano, todos pecamos. Por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Muchos mencionan lo siguiente, que los niños recién nacidos, ellos no tienen pecado. Hay algunas sectas que piensan esto. Por ejemplo, los adventistas. Por ejemplo, los de Pare de Sufrir. Por ejemplo, los de la Luz del Mundo, que mencionan que los niños pequeños no tienen pecado. Pero a la luz de la Biblia, hermano, el mismo rey David, hermano, cuando le imploraba al Señor que lo lavara con hisopo, porque en maldad su madre la había concebido. Hermano, los niños, aún recién nacidos, aunque no tengan conciencia de las cosas malas, nacen con una naturaleza pecaminosa. Así es. Y necesitan los niños, mis amados hermanos, estar cubiertos por el Señor. Aleluya. Dice la misma palabra que donde no hay ley, entonces no puede haber pena. En donde no hay una conciencia, hermano, de pecado, no puede haber tampoco juicio. Es por esa razón que los niños que no tengan conciencia de sus hechos todavía, tienen la fortuna y la misericordia de Dios de poderlos llevar al cielo cuando ellos mueren. Aleluya. Pero ¿sabes que eso es una misericordia de Dios, hermano? Porque antes las cosas no hubieran sido así. Antes de que el Señor Jesús dijera en la eternidad pasada, vamos a hacer un plan para la salvación del hombre, sean niños, jóvenes y adultos, estábamos destinados a ir al infierno. Estábamos destinados. Eso no convierte a Dios en injusto. Al contrario, o convierte al Señor en un Dios justo, porque la paga del pecado es muerte, hermano. Y todos estamos bajo esta naturaleza pecaminosa que provocó a Adán y Eva en un principio. Santo es Dios. Fue por esa razón que Cristo tuvo que venir para romper esa cadena de pecado, esas prisiones, hermano, lavarnos en su sangre y poder ser renovados e injertados en el cuerpo de Cristo gracias a su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Puedes entenderle como una transfusión sanguínea que hizo nuestro Dios a través de Jesús. Él metió una sangre del Cordero Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo de Dios, hermano, selló a los que están lavados en la sangre de Jesús. Y gracias a ese sello es que hoy tenemos la seguridad de la vida eterna con nuestro Dios. Gracias, Cristo. En Gálatas capítulo 3, 22. Quiero que vengas conmigo a Gálatas capítulo 3, verso 22. Y dice la palabra: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La Escritura encerró todo bajo pecado. La ley de Dios encerró todo bajo pecado. Quiere decir esto, que según la ley de Dios, todos nosotros, nuestras acciones, pensamientos, corazón, van en continuo deseo de hacer lo malo delante de Dios. Por eso es que esperábamos la bienaventuranza de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, para libertar a los cautivos, dice la palabra, para limpiar y restaurar a los oprimidos. Para eso vino el Señor Jesús. Una de las preguntas más complejas, mis hermanos que me escuchan,
que viene a la mente humana es aquella con relación a la presencia y el origen del pecado. No puede ser negado que todos los hombres son pecadores. Pero ¿dónde se originó? ¿Cómo comenzó el pecado? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué pasó lo que pasó ayer en ese estadio de fútbol? ¿Por qué es que hay guerra del otro lado del mundo? Que si no te pones a orar, hermano, mira, las iglesias que están en Ucrania están clamándole al Señor, hermano. Están yendo casa por casa, comunidad por comunidad. Están saqueando las casas. Imagínate que eso pasara en México. Que eso pasara en México. Y que nadie de las iglesias del resto del mundo se acordara de nosotros. ¡Qué tragedia! En tus oraciones tienes que poner a los siervos de Dios que están en ese país. Amén, sí. En tus oraciones tienes que poner a los siervos de Dios que también están en Rusia y en todos lados. ¿Sabes por qué? Porque nosotros aún no hemos sido probados como ellos están siendo probados allá. Pero llegará el día en donde todos tendremos que testificar del nombre de Jesús. Y es donde el Señor un día quitará la cizaña del trigo. Y se verá quienes aman a Dios y quienes no. Algo tan sencillo, hermano, como cambiarnos de lugar. No todos pueden venir al lugar que está a lo mejor 20, 30 minutos más retirado que donde estábamos anteriormente. Son cosas que Dios pone a prueba para sus hijos. Y si uno no puede seguir a Cristo tan solo porque está más retirado, porque tiene unos cuantos minutos más de distancia, ¿qué nos deparará para el día cuando seamos probados por el fuego realmente? Ayúdenos, Señor. Muchos serán reprobados. La fuente del pecado. Quiero iniciar con la fuente del pecado. Tenemos que entender que la Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Pero Dios, así como creó todas las cosas, es factible creer pues que Dios creó el pecado también. Pero la Biblia niega esto rotundamente. Dios no creó el pecado. Dios no originó el pecado. Cuando se le pregunta a algún cristiano de dónde proviene el pecado, pues uno puede decir inmediatamente, a lo mejor vino de Satanás, y viene la pregunta, pero si Dios sabía por qué Satanás iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿Para qué permitió que creara? No, entonces la culpa es de Dios, Él lo provocó, Él dejó. No, hermano. En el origen del pecado Dios no tuvo nada que ver. Dios es tan bueno y misericordioso que el Señor permitió una cualidad única en su creación, como ángeles y como humanos. Esa cualidad se llama libre decisión, libre albedrío, la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Los únicos que no tienen esa capacidad de razonamiento es el resto de la creación, los animalitos. Es por esa razón que tú puedes dominar, hermano, a un caballo, a un asno, a un burro. Lo puedes dominar, él no tiene libre albedrío para poder hacer las cosas. Lo dominas tú. La misma palabra testifica que el avestruz es uno de los animales carentes de sabiduría, dice uno de los salmos. Y te has preguntado cómo es posible que los hombres tengan la capacidad de dominar a bestias tan temibles como los tigres, como leones, cocodrilos, hermano. Grande es Dios. Porque Dios no les ha dado esa capacidad de poder tomar libres decisiones. Ellos lo hacen por instinto, pero el hombre y los ángeles nos dio esta capacidad bendita, muy buena de parte del Señor. La Escritura excluye completamente que Dios haya creado el pecado. En Job, capítulo 34, quiero que vayas conmigo rápidamente a Job, capítulo 34, verso 10. Dice la palabra de Dios que lejos es de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. La impiedad, la iniquidad, el pecado y todos los frutos que pudiera provocar, hermano, el pecado están fuera de Dios, lejos de Dios, lejos del omnipotente. Dios no pudo crear el pecado. Dios no podría de ninguna manera pecar. ¿Sabes por qué razón, hermano? Porque Él es santo. Aleluya. Él es santo, bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los ángeles?
En Isaías capítulo 6, hermano, verso 3, encontramos unos seres angelicales llamados serafines, que su única función es decir una verdad absoluta en toda la creación. Ellos alaban de esta manera: Santo, Aleluya. Santo, Santo. Gloria a Dios. Es la única alabanza que tienen ellos. Jehová, Dios de los ejércitos, Santo, Santo, Santo. Dios no puede pecar, hermanos, porque Él es santo. Él es santo. Amén. Lejos esté de Dios la iniquidad y lejos esté de Dios, hermano, toda obra de pecado. En Dios no puede haber pecado porque no hay injusticia en Él. Quiero que lean, por favor, Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, que alguien me apoye. Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Así dice la palabra del Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Amén. Las características de Dios, hermano, es que sus caminos son justos. Él es recto. En Él no hay pecado. En Él no hay injusticia. En Él no hay mentira. En Él está la verdad. Por esa razón es que Dios no puede originar pecado, ni la puede pensar, ni la puede crear, porque Dios es santo. Salmos capítulo 92, verso 15, la palabra testifica para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Dios, hermano, una de sus cualidades únicas que no puede ser, hermano, inequívoca, es que Él es justo. Él es santo. En un probable caso en el cual Dios pudiera hacer algo en el cual se consideraría pecado, hermano, automáticamente pasaría a ser bueno, porque Él es santo. Las cosas que están estipuladas como pecado es porque Dios así lo dispuso. Amén. Pero si Dios en un determinado momento permitiera que el adulterio fuera algo bueno, es porque para Dios le parecería bueno. Pero no es así. Si Dios en un remoto caso quisiera hacer algo malo, esa cosa mala pasaría a ser automáticamente buena, porque Él es santo. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el patrón de todos nosotros, hermano. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. El Señor no puede crear el pecado y el Señor no puede tener parte con el pecado, porque dice la Biblia que Él no puede ser tentado por maldad. Y como Él no puede ser tentado por maldad, tampoco puede tentar ni tienta a nadie, dice la Biblia. Santiago capítulo 1, verso 13, vamos rápidamente a confirmar esta palabra en Santiago capítulo 1, verso 13. Bendito sea el nombre de Dios. Glorifiquen a Dios, iglesia. Aleluya. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:3. Dios no tienta a nadie. Cuando alguien por ahí dice, es que Dios permitió que pase, no, hermano, Dios no tienta a nadie. Es que si el Señor no hubiera permitido que esa mujer despampanante hubiera entrado, no, hermano, eso es la iniquidad de tu corazón. Es el pecado que hay en tu mente, en tu corazón. Dios no tienta a nadie. El único que tiene el título de tentador, ¿sabes quién es? Satanás. Mateo capítulo 4 menciona claramente cómo el tentador, dice el Señor. Es uno de los títulos del diablo, el tentador. Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Quiere decir que a Dios nada lo mueve de su santidad. Es por esa razón que podemos decir que Jesús, hermano, fue el único que pudo cumplir la ley al 100% y en el cual no hubo pecado de nada, porque Jesús es Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Y Él cumplió a totalidad la palabra de nuestro Señor. Grande es Dios. Dios aborrece el pecado, iglesia. Amén. Dios aborrece el pecado. Quiero que me ayuden con Deuteronomio capítulo 25, verso 16. Búsquenlo rapidito. Deuteronomio 25, 16. Amén. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Abominación.
abominación a Jehová cualquiera que hace injusticia. Mira, escucha esto. A veces pensamos que la injusticia es únicamente hacer pecados pues, de gran calibre. Pero las injusticias van desde cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Como por ejemplo, hermano, necesito ayuda de esto, ¿crees que puedas? No. Le mientes al hermano. Eres vendedor y no sé, vendes a lo mejor fruta, hermano, algún tipo de producto y le restas 100 gramos a la báscula para robar 100 gramitos a la báscula. Sí, de Dios. La injusticia de parte de Dios. Y Dios dice que eso es abominación. Hermano, eres abominación si haces ese tipo de injusticia. Para los que son profesionistas y cobran sus servicios a gente a lo mejor humilde, a la cual puedes engañar de una manera deliberada, le cobras más allá de lo que es, hermano, es injusticia, dice la Biblia, y eso es abominación. Abominación a Jehová. Cuidado, hermano, para los que hacen abominación delante de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. A la luz de todo esto, es la blasfemia pensar, iglesia. Es blasfemia pensar que Dios pudo haber creado el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Glorifica su nombre, lo exalta, gloria a Cristo. Dale una ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Una de las más grandes preguntas, hermano, que es válida esta pregunta, es pensar, ¿por qué Dios permitió la entrada del pecado? Esa sí es una pregunta válida. ¿Por qué Dios, y sabiendo en su omnipresencia, en su sabiduría infinita, todo lo que iba a provocar, hermano, la entrada del pecado, por qué Dios no lo detuvo en su momento? Si sabía, hermano, que Satanás en ese momento, Lucifer, iba a entrar en él iniquidad, y a causa de eso muchos ángeles, hermano, y a raíz de eso mucha humanidad iba a caer, iba a ser parte de la suerte que le toca a él, que es ser parte del lago de fuego. ¿Por qué Dios no detuvo eso en su momento? ¿Por qué Dios, hermano, permitió la entrada al pecado? Dios no lo creó, pero ¿por qué lo permitió? Y la respuesta es única y sencilla. Aleluya. Para que la creación pudiera disfrutar, pudiera, hermano, saber qué es la gracia de Dios. Mira, escucha esto. En la creación, hermano, antes de que pasaran todas estas cosas, los ángeles de Dios sabían lo que era la sabiduría del Señor. Los ángeles y la creación sabían lo que era el poder de Dios. Sabían, hermano, lo que era la gloria de Dios. ¿Sabes qué era lo que no sabía, hermano, la creación? ¿Qué significaba la gracia de Dios? Aleluya. ¿Qué significaba la misericordia de Dios? Santo es Dios. No sabían. No había oportunidad de demostrar cuál era la gracia de Dios, porque todo era santo y bueno en su momento, dice la palabra. Y Dios permitió la entrada del pecado y fueran movidos de su forma de caminar delante de Dios para que entrara la gracia y la misericordia de Dios. Amén. ¡Qué maravilla, hermano, de Gloria a palabra! Dios. ¡Qué maravilla es que gracias a nuestro Dios hoy podemos conocerle mejor! Aleluya. Mejor. Gracias, Señor Jesús. Si nada de eso hubiera pasado, hermano, nosotros estaríamos tal vez alabando a Dios. A lo mejor en el Edén con nuestros padres Adán y Eva, y hasta ahí sería, hermano. Pero jamás conoceríamos la gracia a través del Señor Jesucristo. Aleluya. Jamás conoceríamos, hermano, lo que es la redención a través del Señor Jesús y a través de su sangre. Amén. Y poder ser partícipes de las promesas que Dios le ha hecho a cada uno de sus hijos. ¡Oh, qué maravilla, hermano! Amén, amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Los ángeles en ese momento no tenían ningún concepto de la bondad de Dios, del omnipotente. No sabían qué era, hermano. Y fue gracias a este suceso que Dios pudo demostrar. Aleluya. Gracias a esto, hermano, el Señor pudo hacerles entender a su creación que la gracia y la misericordia de Dios son nuevas cada día. Amén. Amén. Grandes cada día, dice el salmista. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. El origen del pecado, hermano. Debe ser comprendido que el origen del pecado no tuvo su comienzo en este planeta Tierra.
El origen del pecado se remonta a tal vez miles o tal vez millones de años atrás en la línea del tiempo, de nuestro tiempo, porque para Dios el tiempo no existe. En un lugar del tercer cielo, en algún lugar en donde este personaje de nombre Luzbel estaba, y empezó a entrar en él, hermano, un espíritu de egocentrismo, un espíritu, hermano, que muchos tienen hoy en día, que el ego lo tienen hasta aquí arriba, de creerse más que los demás. Yo canto bien bonito, ábranse. Yo toco muy bien, ábranse. Eso tenía Luzbel, hermano. Yo soy guapo, perfecto, soy más sabio que tú. Hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra que él fue el sello de la perfección, lleno de sabiduría. Aleluya. Y se sentía más que otros, a tal grado que blasfemó en contra del mismo Altísimo. En Ezequiel, capítulo 28, que conocemos, yo creo muy bien este pasaje, nos relata un poco de lo que pasó en ese momento. Mira, hermano, esta profecía de Ezequiel 28, el Señor se la dijo a su profeta para poderle profetizar al rey de Tiro. Tiro era una ciudad conocida generalmente por enriquecerse de todas las ciudades que estaban aledañas, hermano. El Tiro actualmente es una ciudad situada al sur del Líbano, hermano, que está por el sur de Israel, en el norte de Siria. Y esa parte de la tierra de Tiro era muy rica. Tiro era conocido por enriquecerse de sobremanera explotando otras tierras. Aparte de que tenía una gran idolatría, hermano. Tiro era una ciudad idólatra. Era una ciudad que le gustaba hacer sacrificios de niños a ciertos demonios, hermano. Tiro. Le gustaba mucho la fornicación, la inmundicia, la inmoralidad sexual. Tiro era una ciudad, como hoy podríamos decir que son Las Vegas de Estados Unidos, algo similar, hermano. Y por esa razón Dios mandó a su profeta Ezequiel a profetizar al rey de Tiro y a su vez hablarle al personaje que estaba detrás del rey de Tiro. Santo es Dios. Por eso es que hay muchos gobernantes hoy en día, hermano, en el planeta Tierra, que podemos decir, pero ¿por qué toma ese tipo de decisiones tan aberrantes? ¿Cómo es que un presidente está haciendo una guerra y provocando muerte a sus propios conciudadanos? Hablando de Rusia. Porque hay un ente, hay un personaje detrás de los reyes que les gusta la inmoralidad, que les gusta, hermano, el pecado. Y Ezequiel profetizó y le dice la palabra: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Dice el verso 3: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Nosotros podemos identificar, hermano, que esta palabra profética no estaba destinada para el rey de Tiro. El rey de Tiro, hermano, no era más sabio que Daniel. El rey de Tiro, hermano, no se le había escondido ningún secreto, hermano. Él era un hombre ignorante, al igual que tú y yo. Es decir, que esta palabra profética iba directamente hacia el principado que estaba detrás del rey de Tiro. Y empezó a profetizarle y le estuvo hablando prácticamente a Satanás, hermano. Mira, Tiro en ese momento era, hermano, wow, la super ciudad en ese momento. Obviamente un principado, Satanás, tenía que estar detrás de esto. Era la monarquía en ese lugar. Y dice la palabra en verso 4: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros.
Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. En el verso 12, hermano, en la profecía que Dios le manda al profeta Ezequiel, dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El ángel, hermano, que estaba detrás del rey de Tiro no era nada más y nada menos que el mismo diablo, hermano. Una ciudad llena de idolatría, fornicación terrible, y el Señor le estaba hablando al mismo diablo en ese momento y le estaba diciendo: tú eras el sello de la perfección. ¿Te imaginas cuán endemoniado estaba el rey de Tiro, hermano? Así es, Señor. Lleno de espíritus inmundos, donde el mismo Satanás gobernaba a través de él. Hoy pasa eso en muchos países del mundo. Es tan grande el principado que hay sobre el líder del Vaticano, este personaje que se viste de blanco pero que su alma está negra. Hay un principado del calibre de Satanás. Muchos escatólogos y estudiosos de la palabra creen muy posiblemente que este Bergoglio, el cual actualmente es el Papa, hermano, pueda ser candidato al falso profeta. Tiene muchas características compatibles a lo que pudiera ser el falso profeta, el cual hará que adoren, dice la palabra, al dragón y a la bestia, según Apocalipsis capítulo 3. Quiere decir, hermano, que detrás de estos gobernantes, porque él es un gobernante políticamente hablando, no solamente es un presidente o es la máxima autoridad de una secta religiosa, una religión, no, políticamente hablando, hermano, él es alguien de peso, alguien con autoridad política en nuestra sociedad. Dile Dios. ¿Qué ángel, personaje o demonio, principado, potestad está detrás de este personaje llamado el Papa? Santo es Dios. Ezequiel 28 nos demuestra que detrás de un rey malvado, detrás de un rey, hermano, malo, hay una ente demoníaca que lo gobierna. Y dice la palabra: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dile Dios. Es un dato muy curioso, hermano, cómo estaba vestido Luzbel en ese momento. Las piedras que adornaban la vestidura de este ángel, hermano, son las mismas piedras con las cuales están adornadas las nuevas generaciones. Muy curioso. Así es, Señor. En el huerto de Edén estuviste, dice la palabra. ¿Ven cómo hacía perfectamente el huerto de Edén? La región que hoy actualmente es Irak, él lo conocía, él se paseaba. Él gobernaba esta tierra antes de que el hombre fuera creado. Santo es Dios. Por eso es muy importante que le prestes mucha atención, porque esta es la base, la piedra para que tú entiendas el desarrollo de los siguientes temas. Este personaje lleno de perfección y lleno de sabiduría, mis hermanos, tenía tanto poder consigo que empezó a crear en él una soberbia, una altivez y un ego desmesurado, terrible, grande. Dios lo vistió, hermano, de las piedras más preciosas que hay sobre este planeta Tierra. Santo es Dios. No sé cuántos han podido ver a través, pues, del internet, si tú quieres, hermano, fotos de cómo es la cornerina, el topacio,
El zafiro, a mí en lo particular el zafiro, hermano, es un color que es increíble. Santo es Dios. No sé cuántos, el carbunclo, hermano. Las piedras más preciosas del planeta Tierra fueron las vestiduras de este ángel. Y dice la palabra, los primores de tus tamboriles y flautas, de tus tamboriles y flautas. No dice de los tamboriles y de las flautas. Es decir, que los tambores, las flautas le pertenecían a él. La alabanza, la adoración, la música divina que estaba allá arriba pertenecían a él. Él era el gran maestro de ceremonias en la adoración a Dios, Grande porque le Dios. pertenecían a él. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, dice la palabra. 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. No voy a ahondar mucho en la cuestión, hermano, escatológica ni simbólica de las piedras de fuego y de los montes. Lo veremos más adelante un poco. Pero dice, tú, querubín protector, ¿qué tenía que proteger, hermano, de este ángel si Dios es Dios? Si Dios todo lo sabe. Él es, hermano, brazo fuerte. Él es, dice la palabra, fuego consumidor. ¿Qué tenía que proteger? Tú, querubín protector. Él protegía, hermano, la gloria de Dios. Fíjate cómo son las cosas. De que nada que pudiera tomar la decisión de atentar contra la gloria de Dios se acercara siquiera un poco. Y Él fue el que lo hizo. Qué terrible. Qué terrible, hermano. Por eso los siervos de Dios se tienen que cuidar de todas estas cosas. Muchas de las veces creemos, hermano, que pues por estar alabando a Dios, por predicar, por cantar, por formar parte de lo que es el ministerio de la iglesia, puede ser que tengas mayor victoria o que muy poco te pueda pasar, hermano. Son los que más caen, según la historia nos demuestra. Es por eso que más se tiene que cuidar el hombre de Dios. Amén, así Porque es. estamos, hermano, todo el tiempo siendo atacados del propio egocentrismo, de las alabanzas y de la gloria, y caemos en robarle la gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, cuando alguien, con todo respeto, se me acerca y me dice, hermano, qué hermosa prédica, hermano, wow, qué hermoso. Que la gloria sea para Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Que Dios. la gloria sea para Dios. Así No es, somos Señor. nada nosotros, hermano. No somos nadie, somos humanos, errores. La gloria es para usted, La Padre. gloria tiene que ser todo el tiempo para el Señor Jesús. Si Jesús no estuviera con nosotros, nada somos, dice la palabra. Así es, Señor. Si no estuviera Jesús con nosotros, nada pudiéramos hacer, dice la Amén, palabra. aleluya. Toda la gloria sea para Él. A Él Y sea la esto fue gloria. lo que este personaje no le dio, la gloria a Dios. Aleluya. Se llenó de perfección, de sabiduría, se creía el que mejor tocaba, el que mejor cantaba, el que mejor predicaba, hasta que se halló maldad en su corazón, dice la Grande Biblia. es Dios. Señor. Dice el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hermano, estamos hablando de un ser que estaba en la gloria de Dios, que tocaba para la gloria de Dios, en la santidad de Dios, y encontró maldad Dios en su corazón. Grande es Dios. Eso nos habla de algo bien tremendo. Que muchos pueden estar aquí adorando a Dios, pero su corazón lleno de iniquidad. Líbranos, Señor. Pues ahora bien tremendo aquí que te pueden dar una sonrisa, abrazar. Dios te bendiga, hermano. Y por dentro está endemoniado esa persona. Poder en Cristo Jesús. Es tremendo, esto es terrible. Sí, Señor. Por eso es de que muy probable esas personas que generalmente tienden a esconder sus pecados, generalmente son las que más efusivamente tratan aquí y allá. Pero saliendo de este lugar, todo cambia. Líbranos, Señor Jesús. Por eso la palabra dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Esos frutos dignos de arrepentimiento, hermano, se demuestran no solamente en la iglesia, cuando sales, Amén. cuando vas en el camino, cuando vas en el transporte público, en tu trabajo, en tu casa, en la oficina, en todos lados, hermano.
Bendito es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín por protector. El libro de Isaías nos aporta un poco más de información sobre todo lo que relató Ezequiel, hermano. En Isaías capítulo 14, ven conmigo rápido, Isaías 14, no nos vamos a detener mucho en esta porción. Dice la palabra de Dios a partir del verso 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ezequiel nos relata cómo Dios lo creó, cómo Dios lo vistió, cuáles fueron los trabajos que Dios le dio a este querubín. E Isaías nos dice cómo cayó. Es muy curioso, hermano, porque de esto vamos a estar hablando del probable origen de los demonios. Los demonios no se sabe su origen. A muchas de las veces creemos que los demonios tuvieron un principio, creemos que los demonios son los ángeles que se fueron con Satanás. Ese es un error teológico total. Los demonios, no hay evidencia bíblica del origen de los demonios. De los ángeles caídos sí, pero de los demonios no. Por eso es muy importante que pongamos atención, ya que vamos a tratar de dar algunas pistas de dónde posiblemente pudieran ser originados, pero todo lo demás será especulativo, mis hermanos. Así que solamente toma lo que está escrito en la palabra. Amén. Todo lo que salga después es mera especulación. Bendito sea su nombre. Aleluya. La Biblia nos relata que este querubín protector, hermano, se paseaba en el cielo. Y la misma palabra también menciona que él, hermano, debilitaba las naciones. Pon mucha atención en esto. Ezequiel nos dice que era un querubín protector, y mientras Isaías nos dice que él debilitaba a las naciones. Y él dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué naciones serán las que este ángel protector debilitaba? Siendo, hermano, que el hombre tiene apenas 6,000 años de haber sido creado. 6,000 años. El hombre no tiene la cantidad de años como dice Charles Darwin, hermano, en su libro de la evolución. No tiene la cantidad de años o de los eslabones perdidos, como dice este ateo de Richard Dawkins. No es cierto, hermano, no. El hombre, según la palabra, tiene 6,000 años Así es, de haber sido creado. ¿Qué naciones son las que debilitaba este ángel? Ángeles no pudieran ser, hermano, ya que los ángeles están en los ejércitos celestiales. Los ángeles adoran en el cielo. Aleluya. Y la palabra en Nehemías capítulo 9 verso 6 nos dice plenamente que Dios creó todas las cosas y los cielos y los ejércitos de ellos en los cielos. Es decir, que el lugar de los ángeles es en los cielos, hermano, Amén. donde adoran eternamente a Dios. Aleluya. Este ángel debilitaba naciones y dijo en su corazón: subiré a lo alto. Es decir, que para subir, hermano, tenía que estar abajo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Ezequiel nos dice también que él se paseaba por el huerto de Edén. El huerto de Edén estuviste. El huerto de Edén estuvo en esta tierra. Quiere decir que este ángel se paseaba en este planeta Tierra, conocía perfectamente ese planeta Tierra. Tanto es así, hermano, que la Biblia nos dice en Job que Dios le preguntó: ¿tú de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. Él conoce perfectamente las planicies, altos, montes, cuevas de todo el planeta Tierra, hermano. Señor, lo reprenda. Y si algo le gusta a este diablo, que el Señor lo reprenda, es habitar en zonas en donde hay mucha oscuridad, en cuevas. Por eso los que se dedican a la santería, a la brujería, tienen que irse a cuevas que están generalmente en el bosque, en la selva, hermano. Los indios taurinos generalmente hacían ese tipo de sesiones demoníacas
en las selvas. Señor lo Que el reprenda. Señor reprenda al diablo. Amén. Él habitó esta tierra, hermano, antes que todos nosotros. ¿Qué naciones eran las que debilitaban? Dice la Biblia en Isaías también, capítulo 14, hermano, en ese mismo capítulo, que Dios hizo la tierra para ser habitada. Lo hemos estudiado a través del estudio de los ángeles. Aleluya. No la formó para no ser habitada, sino que la formó para ser habitada. La tierra, hermano, no tiene 6,000 años. Hay algunos teólogos que mencionan que la tierra tiene 6,000 años según los días de segunda de Pedro, donde dice que un día para Dios son 1,000 años. Pero tenemos algunos conflictos, hermano, en donde la ciencia testifica otra cosa. Déjame decirte una cosa, la ciencia y la Biblia, eso que no se llevan, eso es erróneo, hermano. La ciencia y la Biblia se llevan porque, ¿sabes qué cosa? La ciencia viene confirmando todo lo que la Biblia viene diciendo por miles de años. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y encontramos a través de algunas series, hermano, de estudios bioquímicos, geológicos, como el carbono 14, hermano, el argón 28, etcétera, en donde vemos que algunas rocas de este planeta Tierra tienen millones de años. Millones de años. Si esta Tierra tuviera tan solo 6,000 años, como algunos mencionan, hermano, el campo electromagnético de la Tierra, desde cuando ya se hubiera desvanecido, este sol nos hubiera consumido, hermano. Este planeta Tierra tiene mucho tiempo. Es una tierra muy viejita, esta tierra que estamos pisando. Es por esa razón que Dios va a hacer una nueva tierra. Aleluya. Este cielo que nosotros vemos ya está muy viejito, hermano. Está muy corrompido. Es por eso que Dios va a hacer cielos nuevos, Poder de Dios. tierra nueva, Gloria al que para que lo disfruten los Aleluya. hijos de Dios. Amén. Somos Aleluya. nosotros, hermano. ¡Qué maravilla! Estas naciones de las que habla Isaías 14 es muy probable. Es especulación. No lo tomes como algo verdadero bíblico, hermano, pero es especulativo. Es muy probable que pudiera ser alguna creación no humana que Dios hizo para ser gobernados en este tiempo, antes de que los hombres estuviesen en ella. Santo. Dios creó muchas cosas, hermano. Es más, Dios creó algunos animales, algunas bestias que tienen, hermano, una antigüedad terrible. Platicaba con algunos hermanos sobre estos animales que Salmo 79, que Job 38 relata. Leviatán, hermano. Leviatán no es un recurso poético que utilizó el escritor, es un animal literal, literal. Para poder nosotros crear o pensar algo o imaginar algo, tiene que haber un precedente o tiene que haber algo que previamente tú conoces para poder crear una imaginación sobre tal Sí, cosa. Señor. Por eso los marineros en alta mar de mucho tiempo atrás, hermano, decían: barcos se hunden, animales prehistóricos salen del agua. ¿Cómo el hombre pudo imaginar a los dragones que escupían fuego si nunca existieron? No se puede imaginar algo que nunca ha existido, hermano. Dime algo que tú puedas imaginar que no exista. Imposible, hermano. Algo tuvo que haber vivido, caminado, o al menos existido, para poder especular sobre Sí, eso. Señor. ¿Los dragones existieron? Por supuesto que existieron, hermano. La Biblia no puede utilizar algo inexistente para dar ejemplo de él. Y encontramos varios ejemplos bíblicos como Dios compara a Satanás con un dragón. Vemos, hermano, cómo Dios compara a este ángel que se cayó a un dragón. Dragón antiguo, dice la palabra. Poderoso. Dios no se puede basar en cosas inexistentes, sino en cosas creadas. Amén. Así es. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Por lo tanto, esos animales como Behemoth, como Leviatán, son animales que Dios creó y que están encerrados en las penumbras de los abismos. Amén. Salmo 79 declara, hermano, que Él vive en las aguas profundas, que tiene varias cabezas, Grande es Dios. que las fauces de su boca escupe fuego, estornuda fuego, y cada vez que abre la boca, el mar como que hierve, dice la Biblia. Señor lo reprenda. Animales que Dios creó, hermano, que testifican una antigüedad muy, muy grande, de muchos miles, tal vez millones
millones de años en esta tierra. Conocemos más del espacio que de lo que existe en el mar. Por eso, ¿qué será lo que habrán visto estas grandes expediciones que llegaron al lecho marino, hermano, en las fosas marianas, allá por los años 90? Que nunca más quisieron regresar. ¿Qué será? ¿Qué será? Hoy gozamos de más tecnología para hacerlo, no hemos ido. ¿Por qué será? ¿Será acaso que hay cosas a las cuales es mejor no despertar? Es mejor, hermano, no mover de ahí. Grande es Es Dios. probable. Pero la Biblia dice que cuando llegue el tiempo en donde la gran tribulación llegue a su fin, será abierto el pozo de los abismos. Grande es Jesús. Demonios literalmente, hermano. Señor, nos reprenda. Demonios que viven en las huestes de los abismos, se abrirá el pozo y caminarán sobre esta tierra. Eso dice Apocalipsis. Así es, Señor. Lee el libro de Apocalipsis, hermano. Será abierto, atormentarán a los hombres. Buscarán la muerte, no la hallarán, hermano. Será una cosa terrible. La ira de Dios se desatará sobre esta tierra. Para esos que andan ahí rezándole que a la muerte, que andan rezándole, hermano, a los de ese día podrán verlos cara a cara. Y ese día, hermano, buscarán la muerte por el terror y no la hallarán. Así es, Señor. Estas naciones a las cuales debilitaba este ángel, es muy probable que hayan sido una serie de creación a las cuales Dios simplemente no quiso dar detalles de ello. ¿Por qué, hermano? Porque no es importante, no es parte de una doctrina esencial de salvación, pero que Dios nos muestra algunas pistas de una eternidad pasada en la cual Dios hizo cosas que hoy ya no existen. Aleluya. Dinosaurios, hermano. La Biblia no los menciona, pero tenemos sus fósiles. Algunos, hermanos, han llegado a decir que son mentiras. Escucha esto: mentiras de la biología para hacernos creer cosas que no son. Es increíble, es risorio, hermano, decir eso. ¿Cuántos miles de millones de dólares se van a estar gastando haciéndonos creer que para qué? ¿Cuál es la finalidad, hermano? Muy sencillo: existieron, pero desaparecieron. Hubo un juicio anteriormente. Como lo estudiamos en la serie pasada de los ángeles, la tierra estaba seca, fue formada seca. La tierra fue formada para ser habitada. Y encontramos en Génesis 1:2 que estaba completamente ya inundada. ¿Qué pasó? Grande es Dios. Esa es la gran teoría de la brecha entre Génesis 1 y Génesis 2. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo en donde si la tierra fue formada seca, donde dice la palabra Elohim Bereshit Hashamayim, hermano, creó la tierra seca para ser habitada? Y automáticamente Génesis 2 aparece inundada, donde el Señor tiene que separar las aguas de las aguas y crear una expansión entre las aguas a la cual va a llamar cielos, cuando el Señor ya lo había hecho. ¿Qué pasó, hermano? La teoría de la brecha. Muchos estudiosos de la palabra mencionan que es muy probable que cuando Satanás en ese tiempo Luzbel cayó, hizo una revuelta en el lugar a donde cayó este planeta. El diluvio de Satanás se le conoce. Grande es Dios. En donde todo lo que Dios creó, hermano, lo descompuso, hizo su rabieta en este planeta Tierra. Destruyó, mató, porque la Biblia dice que Él no solamente vino más que para robar, para matar, para destruir. Eso es a lo que vino Él. Señor, lo reprenda. Destruyó toda la hermosa creación que Dios había hecho. Mató toda la hermosa creación que Dios había hecho. Destruyó todo lo que había hecho. Por esa razón es que está inundada, Génesis 1:2, la tierra. Y estas naciones que debilitaba, según Isaías 14, quedaron muertos en una inundación pasada. Es muy probable. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esto lo estaremos viendo más adelante en la escuela dominical. Bendito sea el nombre de Cristo. 5 veces, hermano, Lucifer pecó contra Dios. 5 veces el diablo pecó contra la voluntad de Dios. Quiero que leas conmigo Isaías 14 una vez más. Y vamos a poner atención a partir del verso 12. El primer pecado que este querubín hizo, hermano, dijo en su corazón: subiré al cielo. Subiré al cielo. Perdón, dije Isaías, Ezequiel 28. Subiré al cielo. En Isaías llegaron al planeta Tierra y que la mayoría
de los científicos en ese tiempo quisieron esconderlo. Santo es Jesús. Hay muchas cosas que nuestros actuales gobiernos nos esconden, hermanos, que nos ven, que nos escuchan. Armas de destrucción masiva que no conocemos. Tecnología de punta que no nos han dado a la luz, hermano, que se estrenará en el día del Armagedón, en esa tercera guerra mundial. Muchos andan especulando, hermano, ¿esto va a escalar a una tercera guerra mundial? Por supuesto que puede escalar a una tercera guerra mundial, pero la guerra final, hermano, la guerra va a ser en esta tierra del llamado Armagedón. Santo es Dios. Este es el escenario perfecto, mis hermanos que me escuchan, para que se manifieste este hombre de pecado. Es el escenario perfecto. Dentro de poco vamos a estar viendo todos los efectos secundarios de esta guerra. Yo te hago una recomendación: compra comida, hermano, imperecedera, latas, agua, todo va a subir de precio. Rusia solamente está esperando un pequeño pretexto para cerrar los conductos de gas que atraviesan toda Europa, hermano. Automáticamente sube el gas, hermano, sube el petróleo, sube la canasta básica. Va a haber, hermano, va a haber necesidad. Los sellos del Apocalipsis están a punto de ser desatados, mis hermanos que me escuchan, a punto de ser desatados. Solamente resta esperar el momento. Así es, Señor. Santo. Lo único que nosotros estamos esperando ahorita es el arpazo de Dios, Ayúdenos, el Señor. arrebatamiento de Dios. Amén. Y una vez que esto sea hecho, hermano, se manifestará este personaje. No vamos a meternos mucho en esta cuestión, pero grandes comentaristas bíblicos anuncian que es el escenario perfecto. Si no es que ya, tal vez hasta en televisión hemos visto, pero no se ha manifestado. Subiré al cielo, dijo este personaje. Hay 3 cielos, lo hemos estudiado. Nehemías capítulo 9, verso 6 dice que Dios, vuelvo a repetirlo, creó todas las cosas y también creó los cielos de los cielos, hermano. Los cielos tú creaste y los cielos de los cielos. 3 cielos hay en este universo visible. El primer cielo es este cielo atmosférico, este azul bonito que nosotros vemos, esta expansión que hay entre las aguas del mar y la expansión que hay entre la hidrosfera, hermano. Génesis capítulo 1. Los primeros 6 versículos hablan sobre eso, cómo Dios, hermano, separó las aguas y hubo una expansión en medio de las aguas, a las cuales Dios llamó cielos. Este primer cielo, hermano, es esta expansión. Esta expansión. Vamos a Génesis capítulo 1, verso 8, hermano. Grande es Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo palabra de Amén, Dios? amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, verso 8 dice: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. En el verso 20 de ese mismo capítulo dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Esto que nosotros vemos es el primer cielo, hermano, al cual tenemos acceso a través de los paracaídas, avionetas, aviones, etcétera, hermano. Globos aerostáticos. Podemos tener acceso a este primer cielo. Pero aquellos que lleguen o quieran ir más allá de este primer cielo, dentro de nuestras capacidades orgánicas es imposible poder ir más allá. Necesitas un traje espacial, necesitas una nave que esté bajo alguna presión atmosférica de la Tierra. No está dentro de nuestras capacidades porque está fuera de los límites que Dios puso para nosotros. ¡Qué maravilla! Segundo cielo, ¿dónde está, hermano? Fuera de esta expansión. Génesis capítulo 15. Vamos a dar un poco de prisa. Génesis capítulo 15, verso 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El segundo cielo, hermano, que el Señor hizo, porque Nehemías testifica que Dios hizo los cielos y los cielos de los cielos. El segundo cielo es este
espacio estelar, donde vemos los astros, las estrellas, los planetas, donde vemos estas galaxias, hoyos negros, cuásares, etc. Donde nosotros no podemos tener acceso a ellos, más que con algún tipo de ayuda de algún viaje. Hemos podido tener la capacidad de poder tener una estación espacial orbitando, hermano, en el espacio, pero ¿qué crees, hermano? Apenas es el inicio de la vasta inmensidad de lo que Dios creó. Cuando te pones a ver, hermano, lo diminuto que somos, lo diminuto que somos. La Tierra cabe 1.400.000 veces en el Sol, hermano. Imagínate, 1.400.000 tierras caben adentro de nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella mediana, según la cosmología. Cuando hay algunas estrellas tan gigantes como Aldebarán, que son aproximadamente 5.000 veces más grandes que el Sol. Las estrellas más grandes que el hombre conoce actualmente, como la B Canis Majoris, que cabe todo nuestro sistema solar dentro de esta estrella. Es inimaginable, hermano, lo que Dios hizo. Grande es Dios, aleluya. Y Dios conoce el nombre de cada una de esas estrellas. Sí, amén. Perfecto es Dios. Y Dios les reclama su adoración a cada uno de ellos. Aleluya. Qué tremendo es Dios. Es todo. Amén, amén, aleluya. Maravilla. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Este cielo intercederá el segundo cielo. En el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 4, hermano. Vamos a darle testimonio de este segundo cielo. Salmo 19, verso 4 al 6. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Ese segundo cielo, hermano, es el lugar en donde habitan los astros. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero el tercer cielo, hermano, Satanás dijo: subiré al cielo. No se refería, hermano, a ese cielo atmosférico. Tampoco se refería a un cielo interestelar. Él, hermano, se estaba hablando de donde habita la gloria de Dios, en donde no hay acceso a nadie más que solo Dios lo permita. Y él dijo: subiré al cielo. Subiré a donde habita Dios. Subiré donde está Él. Fíjate cuánta blasfemia ha dicho en su corazón. Cuando Él es santo, santo, santo. Oh, Y este ser nuestro rey. creía poder aguantar estar delante de la presencia de la santidad de Dios. Santo es Subiré al Dios. cielo. En 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2. Dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Oh, mira qué maravilla. Donde oyó palabras inefables que no les da al hombre expresar. Pero, ay, hermano, yo cuando leo a Pablo me doy cuenta de lo que Dios le reveló. Tremendo, tremendo Pablo, hermano. Tremendo. En los inicios de la iglesia, él fue el único que pudo atestiguar, hermano, un arrebatamiento antes del tiempo. Pablo fue arrebatado en el Espíritu, hermano, hasta el tercer cielo, dice, en donde está el paraíso de Dios, y en donde escuchó palabras inefables. Escuchó la doctrina de Cristo, secretos que Dios le dijo a Pablo, al cual al hombre le es negado el expresar. Por eso es que Pablo decía: he aquí os digo un misterio, he aquí os digo un misterio, uno de los muchos que Dios le planteó. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dios le dio la doctrina, hermano, del arrebatamiento de la iglesia a Pablo.
Pedro no conocía esto, Juan no conocía esto, Jacobo no conocía esto, Pablo lo conoció a través de la misma voz del Señor Jesús en el tercer cielo. Imagínate, hermano, que Dios te arrebata al tercer cielo para que te enseñe que tu gran maestro, tu Mesías, tu rabí, hermano, que te esté enseñando en una butaca, no sé, en una silla en el tercer cielo. No me imagino al Señor con un pizarrín, hermano, ahí enseñándole a Pablo. ¡Qué tremendo! De la misma boca de nuestro Señor en gloria. ¡Wow! Eso fue lo que le pasó a Pablo, hermano. Gloria a Jesús. Hay un tercer cielo, ese tercer cielo en donde está el paraíso de Dios, donde habita la presencia de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, hermano. Verso 27. Dice la misma Biblia, hermano. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Allí habita Dios, en ese tercer cielo. Y Satanás pecó al decir: subiré al cielo, subiré donde habita Dios, subiré donde está la presencia de Dios. Fíjate nada más. Segundo pecado que hizo este personaje, hermano. Dijo: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Quiénes son esas estrellas, hermano? Que dice: los levantaré al lado de las estrellas de Dios. Ahí levantaré mi trono. Vamos rápidamente a Job 38:7, que lo tengan en la lectura, hermano. Job capítulo 38, verso 7. Ahí nos relata Dios quiénes son estas estrellas. Así es la palabra del Señor. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Léalo otra vez, hermano. Cuando alababan todas Lento. Vamos a leerlo lento. Cuando alababan. todas las estrellas. Mire, hermano. Cuando alababan todas las estrellas de Dios y los hijos de Dios se regocijaban. En la Biblia, mis hermanos, las estrellas, Dios simbólicamente representa a los ángeles como estrellas de Dios. En Judas, en su único capítulo, hermano, en el verso 13, nos testifica algo parecido a eso. Ve conmigo. Gloria a Dios. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿De quiénes está hablando estas estrellas errantes a las cuales, hermano, están reservadas para la oscuridad eternamente? ¿Quiénes son esas estrellas errantes? Los ángeles que no guardaron su nombre. En el contexto inmediato de este texto, hermano, encontramos que Judas está hablando de algunos ángeles de Dios que no guardaron, hermano, su morada, ni hicieron caso a la voz de Dios y se fueron en pos de fornicaciones, lascivias y inmundicias. Dice la palabra de Dios que son estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando dice Satanás o los bienes de tiempo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, está diciendo: junto a los ángeles de Dios levantaré mi trono, y así como ellos reciben o dan la gloria a Dios, ellos me lo darán a mí. Qué terrible pecado este personaje. Todo lo que está viviendo. Tercer pecado que este personaje hizo, hermano: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dijo este personaje. En la Biblia nos testifica o nos relata que el simbolismo que hay entre los montes con la Biblia o con Dios, hermano, significa a un trono, a un reino. Los montes en la Biblia, un paralelismo simbólico, significa tronos o gobierno. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Isaías capítulo 2, ven conmigo rapidito, hermano. Isaías capítulo 2, verso 2. Si alguien no tiene, de lectura rápido, hermano. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes,
y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Amén. ¿De qué está hablando este monte, hermano? Del reino milenial de Cristo. Será confirmado este monte, dice la palabra. Será confirmado este trono, este reino. Está hablando de cuando Cristo venga a morar en estos 1000 años a su pueblo, Israel. Y dice la palabra que correrán todas las naciones a ese monte, a ese gobierno. La palabra nos menciona en Zacarías que año con año, hermano, iremos a adorar el nombre de Dios. Y aquellos que se atrevan a no ir, dice la palabra, que Dios cerrará los cielos para que no les llueva. Va a ser obligatorio ir, hermano, a adorar a Dios directamente a la Nueva Jerusalén. Bueno, a la Jerusalén. Dios, aleluya. Será obligatorio ir una vez al año. Imagínate, aquí no quieren venir, hermano, y está la combi. Ahora irte a Jerusalén, hermano, está difícil. Pero ahí solamente estarán los que ya son salvos. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Daniel, capítulo 2, verso 35. Todos se acuerdan, ¿verdad, hermano, del sueño que tuvo Nabucodonosor? Quien lo tenga, de la lectura, hermano. Dice la palabra que Nabucodonosor tuvo un sueño en el cual él sonó a una estatua grande, gigante, ¿verdad? Donde la cabeza era de oro, dice la palabra. Su pecho y sus brazos eran de plata. Dice que el vientre de esa estatua y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro y los pies combinados como entre barro y hierro. ¿Se acuerdan de esta estatua, verdad? Pero mira lo que pasa, hermano. Eso sabemos a través de la profecía bíblica y la escatología que representan los reinos que han gobernado a todo el mundo. Nosotros ya hemos estudiado todo eso, hermano. Hemos estudiado toda la cuestión de los babilonios, de los persas, de los griegos, los romanos. Este último imperio en el cual se combina hierro con pies, hierro con barro, hermano. Es el último imperio al cual pertenecerá el anticristo en los 7 años de la gran tribulación. El cual todavía no sucede, pero dice la palabra que estará entremezclado los hierro que representa a Roma y el barro que representa, hermano, al pueblo, a los pueblos de los gentiles, los que restan. Serán combinados, pero así como no se combina el hierro con el barro, hermano, dice la misma palabra que estas naciones compartirán poder, pero no se mezclarán. Este es el escenario perfecto para que esto acontezca. La Unión Europea está a punto de derrumbarse. Hermano, la palabra menciona que tendrán que ser 10 cuernos, 10 naciones, 10 confederaciones. Muy probablemente el anticristo tenga que salir del mercado común europeo. De las 29 actuales naciones que hay en Europa, muy probablemente con esta invasión, con esta guerra que hay, muy probablemente los que pertenezcan a la OTAN. ¿Quieres guerra con Rusia o mejor salte de la OTAN? Puede ser el escenario para que empiecen a disminuir las naciones que no quieran estar o ser parte de esto. Y si estas naciones empiezan a dar 10 aguas, hermano, porque estamos ante la inminente llegada de nuestro Señor en las cielos. Aleluya. Inminente. Decía un pastor, hermano, te tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quieres escuchar? No, pues la buena. Cristo ya viene. Aleluya. ¿Y la mala, hermano? Cristo ya viene. Aleluya. Depende en qué línea estés parado. Esto está a punto de acontecer. Está a punto de que suceda el evento más grande en toda la historia del humano. Y la iglesia sigue durmiendo. Pues es importante que hoy aprendamos palabra, crezcamos en el conocimiento y entreguemos nuestra vida a Dios. Aleluya. Al total, al 100%. Amén. ¿Cuántos han dado al Señor? Amén. Daniel capítulo 2, verso 35, dice la palabra, hermano. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Sabemos qué significa ese monte, ¿verdad, hermano? Es decir, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, hermano,
que cuando el Señor venga y destruya todo el ejército del anticristo, hermano, está cumpliéndose lo que Daniel 2:35 vio en la visión de Nabucodonosor. Todos los reinos del hombre, desde que iniciaron los primeros reinos del hombre hasta el último, que será la gran tribulación, serán destruidos por el poder del Señor Jesús, hermano. Y la palabra testifica, dice: mas la piedra que hirió y desmenuzó al barro, al hierro, al oro, a la plata, dice, fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Es ese monte que se va a confirmar cuando Cristo venza, hermano, completamente al anticristo, a los reinos del hombre, y entonces emerja el reino milenial de Cristo. Emerja el reino del Señor Jesús, a lo cual ha sido testificado y para lo cual Él viene a darle seguridad a su pueblo. Aleluya. Todo es, por eso es tan importante conocer. Muchos están diciendo, hermano, la guerra contra Rusia y Ucrania es la guerra de Gog contra Magog, hermano. ¿Ustedes qué creen? ¿Será o no será? Sí, de Gog, hermano. No puede ser la guerra de Gog contra Magog. ¿Sabes por qué razón, hermano? Porque Ezequiel 38 testifica que cuando venga Gog y Magog contra Israel, querrán invadir un Israel que está, dice, en paz. Que está, hermano, dormitando en paz del Señor, en donde no habrá guerra en ellos, en donde ellos puedan tener sus puertas abiertas. Pero Israel no está ahorita así. Eso solamente va a estar así, Israel va a estar así cuando esté reinando Cristo. Aleluya. Solamente así. Y nosotros sabemos a través de la palabra que la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39 será cuando los reinos del mundo rodeen a Israel por completo. La última guerra, el último enfrentamiento entre Dios y los hombres, cuando todas las naciones del mundo se congreguen para poder destruir a Israel, y es por fin cuando Dios hace llover fuego del cielo Grande y los Dios. consume a todos. Aleluya. La guerra de Gog y Magog no es ahorita. Pero no te preocupes si eso no es. Preocúpate por irte en el rapto, hermano. Preocúpate en irte con el Señor, porque si te quedas, terrible cosa, hermano, te espera. Ayúdenos, Señor Jesús. Dice la palabra que este personaje dijo: en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Él quería hacer su reino al lado de los ángeles, en el tercer cielo, para que le adoraran. ¡Qué blasfemia! Cuarto pecado: sobre las alturas de las nubes subiré. En la escritura la gloria divina a menudo, hermano, es representada o simbolizada por nubes. Vamos a Éxodo 13:21. Quien lo tenga en lectura, hermano. Éxodo 13:21. Y otro busque Éxodo 40:34, hermano. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. La gloria de Dios. Gloria a Dios. La gloria de Dios se ve representada en nubes de gloria, hermano. Éxodo 40:34 dice una vez más: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, hermano. Las nubes, hermano, representan la gloria de Dios. Es un paralelismo, es un recurso poético que Dios utiliza, y también literalmente para representar a su gloria. Y dice Satanás: sobre las alturas de las nubes subiré. Sobre la gloria de Dios quería subir, hermano, este ángel. ¡Qué blasfemia es eso! Último pecado, quinto: seré semejante al Altísimo. Ahí descargó su tumba. Ese personaje originó el pecado. Ese personaje, por su egocentrismo, su soberbia, su altivez, blasfemó en contra de Dios. De tal manera que quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios. Y a raíz de todo esto, hermano, hoy el pecado está en toda la creación que vemos. En todos lados. En todos lados. El origen del pecado fue originado en el cielo, fue puesto en la tierra. Y a raíz de todo esto es lo que nosotros empezaremos a estudiar a partir del próximo domingo, la cuestión de la demonología. Es muy importante
que no faltes el domingo ni el próximo domingo. Porque a raíz de todo esto nosotros vamos a entender cómo Satanás opera, pero cómo nosotros podemos vencerle en el nombre de Jesús. Cómo es que Él puede darte aflicciones, tribulaciones, mandarte pensamientos impuros, pero para esta la armadura de Dios. Gloria a Dios. Y para eso necesitamos conocer cómo es que se originaron. Este personaje pecó contra Dios. Antes, hermano, la creación de Dios, antes de que estuviera todo esto mal, los animalitos, hermano, antes de que el hombre pecara a causa de Satanás, los animalitos comían paja, comían hierba, el león, el tigre, hermano, todos esos animalitos te comían paja, hierba verde. Dice la palabra de Dios, sirva la hierba verde de alimento para todos los animales de la tierra. Nadie había comido un ciervito. El primer sacrificio que hubo, o la primera muerte que hubo a causa del pecado, ¿sabes quién lo hizo, hermano? Dios. A causa del pecado tuvo que matar un ciervo. Santo. Tuvo que matar un animalito para darle vestimenta a esos hombres pecadores, Adán y Eva, que se escondían, hermano, detrás de los árboles. Su conciencia ya les estaba dictaminando que había pecado, pensando que se podían esconder de los ojos que todo lo ven. Amén, aleluya. Por eso, hermano, cuando tú pecas delante de Dios con un pensamiento, cuando pecas contra otro hermano, contra tus hijos, cuando pecas contra Dios, sencillamente, no te escondas. Cuando alguien peca, hermano, pues no, pues me da hasta vergüenza ir al templo. Es cuando más tienes que venir, hermano. No te escondas. Cuando alguien peca en contra de su hermano, dice la palabra, a las paces, pide perdón y trae tu ofrenda. Obligatoriamente trae tu ofrenda delante del altar de Dios. Aleluya. ¿Tienes algo en contra de tu hermano o de tu hermana? Hermano, hoy es el momento de que con la ayuda de Dios esas fricciones desaparezcan. Amén, aleluya. Y le presentes a Dios una ofrenda digna de la Gloria a Dios. puestos de pie, iglesia. La primera parte de este estudio es el más largo, hermano. No te preocupes. El otro va a ser más corto. Es importante saber. Vas a ver que conforme vayamos avanzando, muchas dudas vas a empezar a disipar, a quitar y vas a aprender más palabras. Así que vamos a darle la gloria a Dios y pedirle que el Señor nos esté dando cada día más sabiduría. Aleluya. Amado Padre Celestial, te doy la gloria y la honra, Señor. Porque solamente usted es el único, el grande en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús le pido, mi Dios, que esta palabra quede en el corazón de mis hermanos. Que en ellos haya, Señor, la iniciativa de buscarle más, de aprender más, de leer su palabra, de buscarle en oración, en ayuno, para que la sabiduría suya abunde en el corazón de ellos. En este tiempo, Señor, cuando hay tanta idolatría, cuando hay tanta apostasía, que seamos nosotros fortalecidos en su palabra y en su Espíritu Santo, para que sepamos cómo ministrar sus dones, para que sepamos cómo ministrar su Espíritu, como a usted le agrada y no como nosotros creemos que debe ser, sino con pleno conocimiento, mi Dios, de su palabra, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Te pido, Padre mío, que hoy nos cubras con tu sangre, nos limpies y que cada día caminemos de acuerdo a su perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar recogiendo una ofrenda de amor.